¿Alguna vez has sentido que el universo está gritando pero nadie escucha? Pues bien, prepárate, porque lo que vas a ver ahora no es un invento ni una exageración, es real. Está sucediendo en este preciso instante en suelo estadounidense y podría sacudir hasta los cimientos de tu realidad. De ningún lugar surge esto. En un momento toma forma de alas, al siguiente dibuja el perfil de un ser humano. Santo Jesús, observen aquello. ¿Cuántos hay? Devuélvanlo ya. Regresen eso inmediatamente. Esto luce como la entrada directa al abismo infernal. Normalmente esto no debería siquiera existir. Regresen de inmediato. Algo fuera de lo común se despliega por todo el territorio estadounidense. Señales grabadas no con pluma y papel, sino mediante resplandor, fuego rugiente y corrientes de aire que cobran vida propia. Desde los horizontes de Texas hasta las aguas profundas en la costa de Florida, acontecimientos que antes llamábamos pura casualidad, ahora se entrelazan como páginas de una antigua profecía que cobra vida. Formas angelicales surgen flotando entre las formaciones de nubes. Sonidos de trompetas atraviesan la quietud nocturna. El mar arroja a la superficie vestigios de épocas olvidadas y el suelo se estremece mientras lenguas de fuego brotan desde lo más profundo. Los hombres de ciencia escarban buscando respuestas lógicas, pero quienes tienen fe perciben algo muchísimo más grande. El firmamento está enviando un mensaje. Ya no se trata de preguntarnos si Dios transmite avisos, sino de entender por qué justo en este momento. Porque cada tempestad, cada eco misterioso anuncia una sola realidad. Su llegada está cerca. La historia arranca en las extensas llanuras texanas, instantes antes de que el sol asomara. El firmamento todavía cargaba bruma espesa cuando brotaron las primeras siluetas. Dos alas colosales se desplegaban emergiendo del centro mismo de una sola nube. Se proyectaban a lo largo del horizonte. Cada pluma parecía tallada por luz en estado puro. Aquel brillo no correspondía a rayos solares comunes. Resplandecía como metal dorado derretido, como si el amanecer completo se hubiera encendido en llamas mudas. Automovilistas frenaron en las carreteras, abandonando sus vehículos sin articular palabra alguna. Nadie deseaba cerrar los ojos ni por un segundo. Durante casi 8 minutos ininterrumpidos, aquellas alas permanecieron colgando, flotando sobre el territorio como evidencia de que el cielo mantenía su mirada vigilante. Los expertos en clima corrieron a ofrecer justificaciones. Refracción producida por nubes cirrus, afirmaron, o quizás dispersión de luminosidad generada por partículas de hielo. Pero las personas que estuvieron paradas bajo aquel cielo experimentaron algo que ninguna ciencia lograría cuantificar jamás. Un hombre en Dallas murmuró con lágrimas rodando por su rostro. Aquello no se parecía a ningún fenómeno meteorológico. Era como si estuviera vivo. Una mujer desde Waco publicó en internet. Se podía percibir la vibración del aire, como si las nubes inhalaran y exhalaran. Las grabaciones saturaron las plataformas digitales. Los canales informativos recogieron el material, pero las opiniones estaban polarizadas. Los incrédulos hablaban de pura coincidencia, mientras los fieles hablaban de una confirmación divina. En apenas unas horas, testimonios parecidos surgieron en Oklahoma, Mississippi y Georgia. En cada uno de esos lugares, las nubes moldeaban figuras demasiado intencionadas para ser desestimadas, algunas creando curvas impecables que imitaban la forma de alas celestiales, otras semejando una presencia luminosa ascendiendo desde la neblina. Sobre Tennessee, las fotografías mostraron algo similar a la figura de Cristo, difusa pero imposible de confundir, rodeada de un círculo de luz dorada como corona. Donde fuera que se manifestara, el silencio lo acompañaba. Nada de tempestades, nada de estruendos, únicamente luz y reverencia. Después, con la misma rapidez con que aparecieron, las formas se difuminaron convirtiéndose en vaho plateado, dejando tras de sí un firmamento tan transparente que lucía recién limpiado. Y aún así,
Para aquellos que lo contemplaron, la impresión no se esfumó. Relataban sensaciones de paz, de estremecimiento y una certeza callada de que algo superior se desplazaba sobre la nación. Guías espirituales lo declararon como señal de compasión, un instante en que el cielo se aproximó para hacerle saber a la humanidad que incluso sumida en turbulencia, hay ojos divinos que todavía observan. El momento impresionó a muchos por su sincronización extraña. América atravesaba sus propias tormentas, catástrofes naturales, fragmentación social, incertidumbre y el colapso del orden ético. Sumergido en ese caos, el cielo decidió pintar esperanza usando alas como pincel. Quizás no fue mera casualidad que las nubes surgieran precisamente cuando la nación lucía más dividida. Tal vez el firmamento respondía a la agitación terrenal con una imagen de aquello que aún mantiene unido al mundo. Gracia divina, amparo celestial y las manos que nadie ve, pero que protegen lo que el hombre no logra arreglar. Y sin embargo, apenas comenzaba. Lo que se elevó por encima de las nubes muy pronto resonaría bajo las aguas, y las señales venideras sacudirían hasta a los más escépticos. La tormenta que golpeó el litoral este de Florida no era de esas que simplemente transitan, bramaba como criatura viviente. Las olas escalaban superando la altura de los techos. El viento gemía con un lamento más cercano a la pena que a la ira, y los truenos retumbaban como percusión de condena sobre las aguas. Cuando amaneció, las playas de Vero Beach parecían territorio de otro planeta. La arena había migrado, las dunas borradas, y el océano se había replegado como queriendo exponer algo que mantenía escondido durante siglos enteros. Los buzos enviados para evaluar los estragos anticipaban hallar coral fracturado y fragmentos de embarcaciones hundidas. Lo que descubrieron los paralizó por completo. Bajo 20 pies de arena revuelta descansaban los vestigios de una nave antiquísima. Sus armazones de madera se arqueaban como el esqueleto de un imperio sepultado por el tiempo, y erguida entre ellas, parcialmente enterrada, recubierta de musgo y coral, se alzaba una estatua representando a Jesucristo con los brazos extendidos hacia las alturas. Sus ojos habían sido carcomidos por la salinidad, su cuerpo envuelto en un manto verdoso de vegetación marina. Pero la posición era inequívoca. No reflejaba sufrimiento, sino intercesión, como rogando por el mundo que contemplaba desde las profundidades. Los buzos flotaban inmóviles, sus lámparas temblando en la penumbra acuática. Uno de ellos declaró posteriormente: no fue como encontrar algo. Fue como vivir un instante de reverencia. Inicialmente, muchos lo rechazaron como falsificación digital, pero cuando especialistas en arqueología marina confirmaron las ubicaciones exactas y autenticaron la antigüedad de los objetos, el escepticismo empezó a debilitarse. La embarcación, concluyeron, probablemente perteneció a un galeón español de inicios del año 1600, extraviado durante una tempestad mientras trasladaba objetos religiosos decomisados de cristianos perseguidos escapando de Europa. Entre las ruinas había pedazos de monedas áureas fundidas con formaciones de coral, cruces de bronce con inscripciones en latín talladas y fragmentos de cálices que aún emitían un brillo tenue bajo las capas de sedimento salino. El hallazgo más desconcertante ocurrió cuando un buzo retiró arena de una losa de piedra plana encajada cerca de la base de la estatua. Las palabras grabadas en su superficie decían: Domus Venet, el Señor se aproxima. Las instituciones gubernamentales sellaron velozmente el área, argumentando conservación ecológica. Equipos fotográficos fueron requisados y autorizaciones de estudio canceladas. No obstante, para ese entonces, el planeta entero ya había presenciado suficiente. Fotografías de la estatua envuelta en musgo circulaban por internet junto a fragmentos del Apocalipsis, y el mar devolvió los cadáveres que guardaba en su interior. Luego llegó algo todavía más perturbador:
Días posteriores al descubrimiento, los cielos sobre Florida adoptaron tonalidad carmesí durante el ocaso, ardiendo en rojo desde cada extremo del horizonte. Los habitantes grabaron rayos impactando repetidamente la misma zona oceánica, como si el firmamento marcara la sepultura. Ráfagas renovadas aullaron entre las palmeras y la marea retornó con velocidad espantosa, engullendo tiendas de campaña, embarcaciones y cualquier vestigio del lugar excavado. En el corazón del desierto nevadense, donde el horizonte se prolonga como cristal calcinado, la tierra empezó a exhalar. Los habitantes notaron primero un destello débil. Cierta noche, una pulsación anaranjada titilando contra la arena. Al romper el alba, el terreno se había fracturado formando un cráter descomunal, tan ancho como un estadio de fútbol y lo bastante hondo para devorar la luz misma. Llamas lamían sus contornos, ardiendo sostenidamente sin producir humo ni requerir combustible. Desde su interior brotaba una vibración grave, un sonido tan hondo que hacía estremecer la atmósfera completa. Los estudiosos de la Tierra se precipitaron hacia el sitio, denominándolo aberración térmica. Proclamaban que el calor emanaba de gases aprisionados que se encendieron por compresión. Sin embargo, ninguno logró justificar el bramido incesante, el temblor cadencioso que palpitaba atravesando el piso desértico. Los aparatos fallaban sin explicación. Las baterías se agotaban, las brújulas rotaban sin dirección. Los aparatos voladores no tripulados, enviados hacia el abismo, regresaban con filmaciones distorsionadas. Un centro de fuego que parecía desplazarse con intención, ascendiendo y descendiendo como la respiración de alguna bestia invisible. Los investigadores científicos insistían en clasificarlo como suceso geológico, pero los observadores percibían otra cosa. El calor transportaba un sonido peculiar, ni explosión ni reverberación, sino casi un lamento, como si el planeta completo estuviera de duelo. Algunos afirmaron distinguir patrones en las vibraciones, una pulsación que se repetía cada 7 minutos, cada oleada más intensa que la previa. Las noticias del suceso se propagaron por toda América. Grabaciones desde Nevada acumularon millones de reproducciones en pocas horas. Numerosos lo equipararon con la puerta infernal en Turkmenistán. Pero esto difería, excesivamente repentino, excesivamente animado. Predicadores y estudiosos de teología citaron el libro del Apocalipsis, declarándolo señal de las profundidades, agitándose antes del juicio final. Otros simplemente lo denominaron un reflejo, proyectando el fuego oculto de la humanidad, nuestra soberbia, depravación y rebeldía, consumiéndose justo bajo la corteza terrestre. Cuando le consultaron sobre su significado, un testigo de edad avanzada expresó quedamente: tal vez la Tierra no se fractura por tensión geológica, tal vez está suplicando. Las llamas continúan ardiendo hasta hoy, invariables y silenciosas, señalando un lugar donde el plano físico y el plano espiritual parecen tocarse. Sin importar si lo consideras geología o profecía, una realidad permanece. El suelo que pisamos ya no está inmóvil. Inició en una tarde apacible en Ohio, cuando la primera nota metálica profunda atravesó rodando el firmamento. No era estruendo de tormenta, no era ruido mecánico, era algo absolutamente distinto, un tono ancestral y extendido que parecía emanar de todos los puntos simultáneamente. El sonido perduró aproximadamente 3 minutos, vibrando a través de las ventanas de las viviendas y ondeando sobre praderas vacías. Las personas emergieron hacia la noche, elevando sus dispositivos móviles hacia las estrellas, intentando ubicar una fuente inexistente. En cuestión de horas, testimonios inundaron las plataformas sociales. Kansas, Georgia y Oklahoma, todos narrando el mismo fenómeno, un sonido semejante a una trompeta colosal, grave y melancólico, resonando a través de las praderas. No solamente se percibía con los oídos, se experimentaba corporalmente. Las vibraciones
resonaban dentro de los pechos, sacudiendo vajillas, provocando quejidos en los animales y dispersando bandadas de aves. La atmósfera misma parecía cobrar vida, como si se hubiera transformado en instrumento musical en manos que nadie veía. Las instituciones locales verificaron construcciones próximas, aeronaves y experimentos militares. No existía nada de eso. El Servicio Geológico estadounidense detectó elevaciones menores de presión atmosférica, pero ningún movimiento sísmico. Los especialistas en clima sugirieron inversiones térmicas o vibraciones industriales, pero no había secuencia, no había plantas manufactureras, no había tempestades. El cielo permanecía despejado, perturbadoramente despejado. Para la segunda noche, el sonido retornó con intensidad incrementada. Los habitantes empezaron a documentarlo desde diversas ciudades de forma simultánea. Cuando los especialistas examinaron las grabaciones, detectaron que los tonos compartían frecuencia idéntica, aproximadamente 18 hercios, un espectro reconocido por provocar tanto pavor como reverencia en el organismo humano. Los científicos no lograron explicar cómo un tono tan puro y profundo podía mantenerse en aire abierto. En Tulsa, Oklahoma, un ministro religioso que lo percibió mientras aseguraba su templo declaró: "No constituía ruido, constituía un mensaje. Se percibía en tu espíritu, como si el terreno clamara por algo sagrado". En Atlanta, dispositivos de vigilancia registraron luminarias callejeras oscilando y alarmas vehiculares activándose sin motivación. A través de la Kansas agrícola, productores reportaron ganado inquieto, observando hacia el firmamento y rehusando desplazarse. En la tercera noche, el sonido se transformó. En lugar de un tono prolongado, hubo 3 detonaciones diferenciadas espaciadas como señales, cada una más potente que la precedente. El patrón se repitió 7 veces antes de disolverse en quietud. En Columbus, Ohio, centenares se congregaron en exteriores para escuchar, rezando y sollozando bajo el firmamento resplandeciente. Algunos afirmaron percibir ondulaciones tenues de luminosidad justo previo a cada tono, como ondas invisibles curvando las constelaciones. Para la quinta noche, cadenas informativas nacionales empezaron a reportar el fenómeno. Los representantes oficiales permanecieron prudentes, sin proporcionar explicaciones, pero quienes lo habían percibido directamente narraban el mismo detalle imposible. El sonido no se desplazaba lateralmente, descendía en caída, se precipitaba desde las alturas, ejerciendo presión hacia abajo como una voz demasiado inmensa para comprensión humana. En la séptima noche, la detonación final y más potente estremeció vecindarios completos. Las ventanas traquetearon, los árboles se convulsionaron y los animales escaparon hacia los bosques. El sonido era tan hondo que sincronizaba los latidos cardíacos de las personas en ritmo, como si la creación completa estuviera conteniendo su respiración. Después, tan abruptamente como inició, cesó por completo. En los días subsiguientes, el silencio se instaló sobre los estados impactados, pero para numerosos, ese silencio pesaba más que el sonido. La gente escribió que no lograba conciliar el sueño. Permanecían esperando percibirlo nuevamente. Otros expresaron que los transformó, que por primera ocasión comprendieron cuán delicada es la división entre el firmamento y la tierra. Y aunque los científicos clausuraron sus informes, quienes escucharon las trompetas conocían una cosa con absoluta certeza. No fue el viento lo que agitó la atmósfera aquella noche, fue algo infinitamente superior. Mientras los firmamentos ardían con descargas eléctricas y los mares bramaban en rebeldía, un nuevo tipo de pavor empezó a barrer América. Las tormentas ya no arribaban como tempestades transitorias, llegaban como ejecutores de sentencia.
Oleadas de viento y agua desgarraron la nación una tras otra, abandonando tras de sí un rastro de devastación que nadie lograba explicar y nadie conseguía detener. Inició a lo largo del litoral del Golfo, donde huracanes parecían materializarse sin aviso previo, formándose más velozmente de lo que los satélites lograban monitorear. Murallas de agua engulleron vecindarios completos. Los firmamentos adoptaron color de óxido. Los tendidos eléctricos se fragmentaron como hilos. Poblaciones completas se esfumaron en el transcurso de una noche, sus calles metamorfoseadas en ríos que arrastraban memorias corriente abajo. Posteriormente, el Medio Oeste fue impactado. Tornados descendieron en grupos, decenas simultáneamente, pulverizando viviendas hasta convertirlas en fragmentos, esparciendo existencias a través de millas de terrenos abiertos. Los agricultores observaron sus silos estallar como estructuras de cartón, sus cosechas eliminadas en minutos. Un hombre en Oklahoma expresó entre sollozos: es como si el viento supiera exactamente dónde lastimarnos más profundamente. En California, los incendios regresaron con furia vengativa. Las llamas brincaban de cumbre en cumbre, devorando bosques más vetustos que la nación misma. El firmamento resplandeció carmesí durante semanas, ceniza precipitándose como nevada negra. Ciudades a centenares de millas despertaron con atmósfera densa de humo y mutismo. Era como si el astro solar mismo se hubiera rebelado contra el territorio. Las tormentas se tornaron más extrañas con cada luna que transcurría. En Nueva York, granizo del volumen de puños destrozó estructuras de cristal. En Texas, rayos bombardearon el mismo valle 21 veces en una sola noche. Los meteorólogos lo denominaron sin antecedentes. Los creyentes lo denominaron profético. La naturaleza ya no era anticipable, era personal, y atravesando todo, la población escapaba, reconstruía y escapaba otra vez. Regiones completas se metamorfosearon en territorios de desesperación, remendadas solamente para ser despedazadas por la siguiente oleada. Los albergues desbordaban, filas de alimento se prolongaban por manzanas. Las familias se aferraban a fotografías saturadas de lodo, murmurando plegarias que parecían sin respuesta. Los presentadores informativos hablaban con tonos agotados: inundaciones históricas, vientos jamás vistos, destrucción de récord. No obstante, las expresiones pronto extraviaron su significado porque lo histórico se volvió cotidiano. América, anteriormente territorio de prosperidad, ahora lucía como territorio bajo asedio, no por adversarios portando armamento, sino por los mismos elementos que otrora la bendijeron. Entre las ruinas, algunos distinguieron un patrón más hondo, una advertencia entretejida en cada tormenta. Mientras templos colapsaban y urbes se sumergían, numerosos empezaron a cuestionarse si estos eran simplemente eventos climatológicos o comunicaciones. Podría ser que los firmamentos ya no permanecían mudos, que la creación misma vociferaba contra la arrogancia humana. Los profetas antiguamente narraron sobre naciones estremecidas por viento y fuego cuando se desviaban de la verdad. Y ahora esas palabras antiguas parecen hacer eco a través de cada vía destrozada. Cuando los cimientos son aniquilados, ¿qué pueden ejecutar los justos? Aún así, una quietud peculiar persigue a cada tormenta, un instante en que incluso el viento parece retener su aliento. En ese mutismo, una pregunta permanece, susurrando a través de los escombros: ¿prestará atención América antes de que arribe la próxima oleada? Posteriores a meses de tempestades, cuando el territorio debería haber reposado, los firmamentos de América se rehusaron a apaciguarse, y tampoco su sistema económico. De litoral a litoral, la nación se halló bajo un tipo diferente de tensión, una no impulsada por el clima, sino por extenuación.
Las inundaciones habían retrocedido, los incendios se habían atenuado. Sin embargo, otra tormenta, muda, invisible, despiadada, estaba barriendo los cimientos de la existencia cotidiana a través del territorio. El costo de subsistencia ascendió como aguas de inundación. Los estantes de supermercados se vaciaban más aceleradamente de lo que lograban reabastecerse. Los precios del combustible se dispararon a cifras que escasos recordaban haber presenciado anteriormente. Familias que otrora subsistieron confortablemente ahora confrontaban decisiones que jamás imaginaron: alimento o alquiler, electricidad o calefacción. La clase media que otrora definió el sueño estadounidense se estaba contrayendo, atrapada entre costos crecientes y esperanza esfumándose. En Nueva York, otrora el pulso del comercio, los rascacielos resplandecían menos intensamente. Escaparates que habían sobrevivido la pandemia ahora permanecían oscuros, con letreros de "se renta" parpadeando bajo reflejos de neón. Los propietarios de comercios narraban declive, no recuperación. En California, corporaciones tecnológicas eliminaron miles de empleos de la noche a la mañana, abandonando comunidades completas a la deriva. En el Medio Oeste, agricultores luchaban no solamente contra suelo arruinado, sino contra deuda imposible, observando equipamiento oxidarse mientras los mercados se desplomaban. La tensión se propagó silenciosamente como fiebre. Los bancos se tornaron cautelosos, las líneas crediticias se redujeron y murmullos de otra recesión se metamorfosearon en titulares. Familias que jamás habían experimentado inestabilidad repentinamente subsistían de salario en salario. Los progenitores omitían comidas para que sus descendientes pudieran alimentarse. Jubilados retornaban al trabajo. Graduados juveniles, otrora repletos de ambición, ahora portaban tanto títulos como desesperanza. Incluso poblaciones pequeñas, contempladas por extenso tiempo como refugios seguros de América, experimentaron el peso. Comercios locales clausuraron. Templos disminuyeron sus horarios para economizar electricidad. Bancos de alimentos desbordaban con población que otrora contribuía a ellos. La atmósfera estaba densa con una inquietud peculiar, una comprensión compartida de que algo más grande se estaba desplazando bajo la superficie. Mientras tanto, la naturaleza parecía reflejar el desequilibrio de la nación. Los firmamentos resplandecían con tonalidades rojas extrañas durante el crepúsculo, la misma luminosidad inquietante que había perseguido a las grandes tormentas meses anteriores. Los aviadores reportaron mal funcionamiento de brújulas. Los agricultores narraban cultivos desarrollándose irregularmente a pesar de precipitación constante. Era como si la creación misma percibiera la tensión. Un planeta fuera de sincronía, una nación sin respiración. Los dirigentes narraban optimismo, no obstante sus palabras se percibían ensayadas. Los mercados oscilaban con cada discurso, cada modificación de política, cada compromiso incumplido. Bajo las cifras y gráficas, la crisis auténtica no era solamente económica, era espiritual. La confianza del territorio en sí mismo, su identidad y su porvenir, estaba flaqueando. Y no obstante, sumergido en la fatiga, había destellos de algo superior. Los vecinos empezaron a compartir alimento nuevamente. Las comunidades sostuvieron noches de plegaria en lugar de manifestaciones. En instantes de escasez, la generosidad resurgió como luminosidad olvidada. Cada tormenta, cada extravío, cada estremecimiento económico parecía impulsar a la nación hacia una realidad. América estaba siendo reacomodada, no a través de aniquilación, sino a través de humillación. Los sistemas que otrora definieron seguridad se estaban agrietando, exponiendo algo muchísimo más hondo. La pregunta no era si la nación se recuperaría, era si recordaría qué la sostiene auténticamente cuando la riqueza y el poder se desvanecen. Las tormentas habían estremecido el territorio. La economía
Había despojado la comodidad, pero ahora un estremecimiento más profundo iniciaba, uno que agitaba el espíritu. No era político, no era cultural, sino moral. El territorio que otrora se denominó a sí mismo bajo Dios empezaba a interrogar qué significaba eso auténticamente. Por excesivo tiempo, lo correcto y lo incorrecto se habían reducido a opinión. El entretenimiento sustituyó la convicción, y la búsqueda del placer silenció el murmullo de la conciencia. Pero mientras el estruendo del planeta se tornaba insoportable, una claridad peculiar retornó. La población empezó a distinguir que la crisis no residía solamente en los mercados o el clima, residía en el corazón humano. A través de la nación, algo sagrado estaba despertando, la conciencia del pecado y el anhelo por pureza. Los medios informativos no lo reportaban. No obstante, se propagó más aceleradamente que cualquier titular. La población confesaba unos a otros, no por pavor, sino por libertad. Los pastores narraban nuevamente sobre rectitud, no popularidad. Los templos empezaron a sustituir espectáculos de luminosidad y eslóganes con lectura de las Escrituras. El mutismo retornó al santuario, mutismo sagrado, el tipo que humilla el espíritu antes de sanarlo. La generación más juvenil, criada en una época digital sin brújula moral, empezó a hambrear autenticidad. Estaban exhaustos de filtros, fachadas y aplausos vacíos. Empezaron a buscar significado en palabras eternas, no en las que están de moda. Numerosos que otrora se burlaron de la fe, ahora citaban escrituras en sus publicaciones, no por me gusta, sino por luminosidad. No era perfección lo que retornaba, era convicción, la comprensión de que la moralidad no constituye una jaula, sino una brújula, que la bondad no constituye debilidad, sino fortaleza. Lentamente, la neblina moral que había cubierto la nación empezó a elevarse, exponiendo el sendero de regreso al hogar. Y aunque el planeta exterior aún estremecía, algo interior creció firme nuevamente. Las familias se reconciliaron, las adicciones extraviaron su dominio. El perdón empezó a sanar lo que la amargura había fracturado. Esto no constituía un reavivamiento político o movimiento social. Era una limpieza, una revolución silenciosa de la conciencia, porque antes de que cualquier nación pueda erguirse nuevamente, su corazón primero debe inclinarse. Y así, sumergido en las cenizas de corrupción y confusión, América empezó a redescubrir su realidad más antigua. Una nación no puede permanecer en la luminosidad hasta que recuerda cómo transitar en rectitud. La noche que prosiguió fue diferente a cualquier otra. Por primera ocasión en meses, las tormentas cesaron. Los vientos cayeron en mutismo, los océanos se aquietaron, e incluso los incendios inquietos a través del oeste empezaron a desvanecerse en brasas. A través de América, la población emergió al exterior y observó hacia arriba, no hacia humo, no hacia nubes, sino hacia un firmamento tan transparente que parecía casi recién creado. La atmósfera portaba una quietud que se percibía animada, como si la creación misma estuviera aguardando algo. Entonces, arribó el sonido. No era estruendo, no era la detonación metálica que otrora estremeció la nación. Era algo más hondo, más puro, diferente a cualquier sonido percibido anteriormente, una resonancia que parecía elevarse tanto del firmamento como de la tierra simultáneamente. Las ventanas estremecieron, los árboles se balancearon sin viento. El sonido no era fuerte, no obstante, cada organismo viviente lo experimentó. Vibraba a través del torso como un latido demasiado vasto para pertenecer al hombre. Población de litoral a litoral se congeló en su ubicación. Agricultores en sus terrenos, enfermeras en pasillos hospitalarios, aviadores sobre las nubes. Cada espíritu se detuvo mientras el tiempo mismo parecía contener su respiración. El sonido portaba paz y pavor en proporción igual, como la voz de la eternidad convocando a través de un planeta mortal. Y entonces surgió la luminosidad. Inició
como un rayo delgado sobre el Atlántico, perforando la oscuridad como alba, fracturando a través de la noche. Pero no se desvaneció, creció. Una cinta de resplandor dorado se prolongó a través del firmamento, expandiéndose hasta bañar montañas, urbes y océanos por igual. A diferencia de la luminosidad solar, no quemaba, iluminaba. Las sombras se derretían, los rostros resplandecían, los colores se profundizaban. El planeta lucía, por un instante, como estaba destinado a existir antes de fracturarse. A través de la nación, millones sollozaron, no por pavor, sino por reconocimiento. La luminosidad no expuso algo novedoso, les recordó lo que habían extraviado, que la esperanza jamás se esfumó, solamente estaba oculta. El sonido de la trompeta, si constituía eso, parecía hacer eco de palabras sin verbalización. Retornen, porque el lapso de gracia aún no ha concluido. Campanas de templo empezaron a resonar a través de urbes donde la fe había estado en mutismo por extenso tiempo. En Nueva York, multitudes se congregaron en las vías, algunos rezando, otros arrodillándose en asombro. En poblaciones rurales, familias se abrazaban sin palabras. Los ancianos sonreían a través de sollozos, murmurando: «He aguardado toda mi existencia por esto». El resplandor perduró 7 minutos, no más. Posteriormente, se desvaneció tan gentilmente como arribó, abandonando tras de sí no oscuridad, sino una neblina dorada peculiar, como el brillo posterior de la respiración del firmamento. En esa quietud posterior, algo en la atmósfera se transformó. Era más ligero, más transparente, casi sagrado. Los científicos lo denominaron fenómeno electromagnético inusual. Los gobiernos no expresaron nada, pero los creyentes comprendían mejor. Esto no constituía una amenaza, era una convocatoria, un recordatorio divino de que antes del final, constantemente, hay una invitación. Antes del juicio, un instante final de compasión. Y así la nación permaneció, estremeciendo bajo la vastedad de ese poder invisible. Las tormentas habían estremecido el territorio, la economía había probado su soberbia, y la moralidad había renacido en humildad. Pero ahora el firmamento mismo había verbalizado. El mensaje era transparente, la luminosidad aún triunfa, porque esto no constituye el final. Aquí es donde inicia el despertar. ¿Sabías que hace más de 2000 años ya estaba escrito exactamente lo que acabas de presenciar esta semana? Escucha esto con atención. Cada señal que estás viendo en las noticias ahora mismo, cada evento que te parece extraño o apocalíptico, fue anunciado con precisión milimétrica en las Escrituras. Y lo más escalofriante es que están ocurriendo en el orden exacto que fue profetizado. Un huracán categoría 5 cuyas olas suenan literalmente como trompetas. Un cielo que se rasga, mostrando lo que parece ser un portal dimensional. Esqueletos de gigantes de 7 metros emergiendo de la tierra. Plagas globales, guerras en Medio Oriente, hambrunas económicas. ¿Casualidad? Imposible. Estamos presenciando el cumplimiento literal de profecías bíblicas que fueron escritas cuando ni siquiera existía la tecnología para documentarlas. Quédate hasta el final, porque voy a mostrarte conexión por conexión, profecía por profecía, cómo cada acontecimiento actual encaja perfectamente en el plan revelado hace milenios. Da like, comenta y suscríbete. No por entretenimiento, sino porque esto es más que información. Es una advertencia directa del cielo. Aquella noche de octubre, las pantallas satelitales del mundo parpadearon en rojo. El huracán Melissa se formó sobre el Atlántico como un ojo colosal observando la Tierra. Categoría 5, vientos de 225 kilómetros, más de 1 metro de agua cayendo en horas. Pero lo que aterrorizó a millones no fue solo su poder destructivo, fue el sonido. Testigos desde Miami hasta el Golfo de México reportaron lo mismo. El viento no sonaba como viento normal. Sonaba como trompetas metálicas, profundas, resonantes, saliendo del océano mismo. Era como si el mar estuviera tocando un instrumento.
describió una mujer con lágrimas en los ojos. Algo que no pertenece a este mundo. Ahora conecta esto con Lucas 21:25. Habrá señales en el sol, la luna y las estras, y sobre la tierra angustia entre las naciones, confundidas a causa del rugido del mar y de las olas. ¿Lo ves? No habla de un mar calmado, habla de un mar que ruge, un océano que emite sonidos que causan terror en las naciones. Y Joel 2:30-31 añade: mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Los anillos de fuego girando sobre el ojo de Melissa, capturados en video por docenas de personas, cumplen esta profecía al pie de la letra. Fuego en el cielo, columnas giratorias de luz roja y dorada sobre las aguas. Pero aquí está lo crucial. En el lenguaje profético, el mar siempre ha representado las naciones en caos, las masas humanas en rebelión. Cuando el océano físico se levanta con sonidos de trompeta, es señal de que el juicio sobre las naciones está cerca. El diluvio de Noé comenzó con lluvias. La liberación de Israel cruzó el Mar Rojo. Jonás fue disciplinado en las olas. Cristo calmó la tormenta. Las aguas siempre preceden los actos divinos de juicio o redención. Y ahora, en 2025, el mar vuelve a rugir con trompetas. La pregunta no es ¿por qué está pasando esto? La pregunta es ¿cuánto tiempo nos queda para responder? Mientras el océano gemía, el cielo respondió. Ocurrió en los desiertos de Nevada y Arizona, en plena madrugada. Un destello atravesó el firmamento, dejando un rastro de luz plateada azulada. Pero al final de ese rastro apareció algo que ningún científico puede explicar satisfactoriamente. Un portal circular, girando lentamente, brillando como una herida abierta en el cielo. Las cámaras lo capturaron, los testigos lo grabaron. Durante varios minutos, esa abertura permaneció visible, pulsando con energía, como si dos dimensiones estuvieran tocándose. No se cerró inmediatamente, relató un ingeniero aeroespacial que lo observó. Se quedó ahí, girando, como esperando algo, o a alguien. Apocalipsis 4:1 describe exactamente esto. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. No dice una nube, no dice un relámpago, dice específicamente una puerta. Y en Mateo 24:30 Jesús profetiza: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Podría esta puerta en el cielo ser la señal inicial de su venida? El primer indicio visible de que el velo entre dimensiones se está adelgazando. Los científicos ofrecieron explicaciones: restos de cohetes, plasma atmosférico, reflejos satelitales. Pero ninguna explica la simetría perfecta del portal, su duración de varios minutos, el silencio absoluto, sin explosión ni trueno, la rotación constante y controlada. Esto no es física, esto es profecía manifestándose. Isaías 64:1 suplica: oh, si rompieses los cielos y descendieras. Y ahora en 2025, los cielos se están rompiendo literalmente ante nuestros ojos. Mientras el cielo se abría arriba, la tierra comenzó a recordar abajo. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos.
Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En una cueva de piedra caliza al sur de Belice, exploradores hicieron un descubrimiento que las autoridades intentaron sellar inmediatamente: esqueletos humanos de más de 7 metros de altura, fémures más largos que piernas humanas completas, cráneos con dientes del tamaño de monedas, espadas de obsidiana forjadas para manos 3 veces más grandes que las nuestras. El gobierno etiquetó el hallazgo como fósiles mal identificados y cerró el sitio en cuestión de horas. Pero los locales susurran: estos no son animales, son los antiguos. Génesis 6:4 lo predijo. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Estos gigantes, los Nefilim, fueron una de las razones por las que Dios envió el diluvio. Su existencia representaba una corrupción genética y espiritual tan profunda que la tierra debía ser limpiada. Números 13:33 confirma su existencia. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Por qué están emergiendo ahora? Porque Ezequiel 37:12 profetiza: He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. La tierra está revelando su testimonio. Lo que el diluvio enterró, el tiempo profético está desenterrando como evidencia. No es arqueología, es advertencia. Si los gigantes que provocaron el primer juicio global están reapareciendo, ¿qué nos dice eso sobre dónde estamos en el reloj profético? Jesús mismo conectó los días de Noé con su segunda venida en Mateo 24:37. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Los gigantes han vuelto, la señal es clara. Perfeito, vou reescrever tudo, mudando completamente as palavras, mantendo as conexões proféticas fortes e diretas. Continuando, el suelo tiembla, los titulares gritan. Lo que Juan el Revelador vio en Patmos hace 2 milenios ya no es una visión lejana. Está cabalgando por nuestras calles ahora mismo. Desde pandemias globales hasta conflictos armados, desde colapso económico hasta engaños masivos, cada sombra descrita en Apocalipsis 6 ahora refleja las primeras planas de nuestros periódicos. El jinete del caballo pálido llega primero, y su nombre es muerte. Desde la devastación mundial del COVID hasta los rumores de nuevas cepas virales mortales, la sombra de la enfermedad se ha convertido en nuestro conquistador silencioso. Millones cayeron, economías se derrumbaron, el miedo se instaló como el nuevo orden mundial. Apocalipsis 6:8 lo describió con precisión quirúrgica. Miré y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Y les fue dada potestad sobre la 1/4 parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. 1/4 de la población mundial. Espada, hambre, pestilencia, bestias salvajes. ¿Suena familiar? Porque está sucediendo. Luego aparece el jinete del caballo negro, trayendo escasez y hambruna económica. La inflación se propaga como un incendio incontrolable. Los estantes se vacían, los salarios se encogen mientras la codicia crece desmedidamente. Las economías tiemblan bajo el peso del desequilibrio. Apocalipsis 6:5-6 predijo: Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: Ven y mira. Y miré, y vi un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Una balanza representa comercio desequilibrado, precios inflados, trabajar un día entero por 1 kilo de comida básica.
Los ricos protegen su vino y aceite mientras las masas luchan por pan. Esto no es economía, es profecía en movimiento. Las crisis alimentarias globales, el aumento del costo de vida, las protestas en las calles por alimentos básicos, todo encaja. A continuación, el jinete del caballo rojo y sus cascos resuenan como truenos de guerra. Desde Europa hasta Medio Oriente, las naciones se levantan contra naciones. Misiles iluminan los cielos nocturnos sobre Israel y Ucrania. La guerra ya no se siente lejana. Es nuestra transmisión diaria. Apocalipsis 6:4 declaró: «Salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada». Quitar la paz, hacer que la humanidad se destruya a sí misma, una gran espada. ¿No es exactamente lo que estamos presenciando? Conflictos que estallan simultáneamente en múltiples continentes, tensiones nucleares, alianzas quebrándose, hermano contra hermano, nación contra nación. Mateo 24, 6, 7 lo confirmó. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Los rumores se volvieron realidad, las guerras se multiplicaron y finalmente aparece el jinete del caballo blanco, la ilusión de paz. Tratados firmados sobre papel, pero construidos sobre arena. Sonrisas ante cámaras, promesas de unidad enmascarando un engaño venidero. Apocalipsis 6:2 advirtió: «Miré, y vi un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer». Este jinete porta una corona, en griego Stéfanos, corona de conquistador, pero su arco está vacío, conquista sin flechas, victoria sin guerra visible. Es el engaño perfecto. Tesalonicenses 5:3 alertó sobre esto. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Los líderes mundiales hablan de paz mientras preparan la guerra. Hablan de seguridad mientras la libertad se desvanece. Prometen unidad mientras dividen. Cada jinete galopa más rápido. Cada sello se agrieta con mayor estruendo. Apocalipsis no es profecía esperando. Es profecía desplegándose ante nuestros ojos en alta definición. La advertencia resuena clara como campana de catedral. América ahora está donde cada imperio estuvo alguna vez, en la encrucijada entre arrepentimiento y ruina, entre humildad y orgullo, entre regresar a Dios o seguir corriendo hacia el colapso. En Apocalipsis 18, Babilonia la Grande cae en una sola hora. Babilonia simboliza poder, riqueza y corrupción desmedidos. Comerciantes lloran, naciones lamentan, su humo se eleva para siempre. ¿Podría este imperio moderno de exceso, nuestras pantallas, nuestra riqueza, nuestro orgullo, ser esa Babilonia renacida? Cuando la moralidad se convierte en negocio, cuando el placer reemplaza la oración, el juicio nunca tarda en llegar. Cada jinete cabalga a través de la conciencia estadounidense, por Wall Street, por Hollywood, por Washington. El galope crece más fuerte. El mundo siente el temblor. Algunos todavía lo llaman coincidencia, pero los creyentes reconocen el ritmo, el sonido de sellos rompiéndose uno por uno. Entonces pregúntate, ¿cuántas advertencias más debemos presenciar antes de creer? El temblor no es aleatorio. Es revelación en movimiento, y mientras el jinete final aparece en el horizonte, una verdad atraviesa el ruido como espada. La era del confort está cerrando y la hora de la confrontación ha comenzado. Los jinetes han cabalgado. Ahora los cielos revelan una nueva dimensión de guerra. Desde las costas tesanas hasta las llanuras de Montana, testigos graban figuras luminosas aladas flotando dentro de nubes de tormenta. Sus formas brillan con luz dorada y plateada, alas extendidas, moviéndose contra el viento de forma imposible. Algunos caen de rodillas, susurrando: «Miguel ha descendido». Otros tiemblan, advirtiendo que lo que brilla demasiado perfectamente podría no ser del cielo.
Un hombre en Dallas lo describió así: no era relámpago, era algo vivo, inteligente, como algo que nos observaba con propósito. Los videos inundan las redes sociales, siluetas radiantes descendiendo a través de frentes tormentosos, luego desapareciendo sin rastro alguno. Los científicos los llaman reflejos de plasma o ilusiones atmosféricas, pero los creyentes reconocen la advertencia de Mateo 24:4-5. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Si los ejércitos celestiales están apareciendo, ¿por qué sus luces parecen divididas? ¿Por qué uno trae paz mientras otro trae pavor? A través de foros digitales y transmisiones globales, el debate enciende pasiones. ¿Son ángeles de Dios o agentes de imitación? Analistas digitales detectan anomalías extrañas, pulsos rítmicos en campos electromagnéticos, firmas demasiado precisas para la IT, naturaleza pero demasiado erráticas para máquinas. ¿Podría ser la intersección entre lo espiritual y lo tecnológico? El reino donde el engaño se disfraza como divino. Las Escrituras ofrecen un mandato sobrio en 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando termina en el verso 5, no toda luz que brilla en el cielo proviene del paraíso. La misma radiancia que guió a los pastores puede ahora ser reflejada por la oscuridad. El anticristo no rugirá, resplandecerá, su poder imitará la gloria, su mensaje falsificará la verdad. 2 Corintios 11:14 advirtió específicamente, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Estamos entrando en la era de la luz falsificada, donde incluso los elegidos podrían ser engañados si su discernimiento se atenúa. El enemigo ya no se esconde en sombras, se esconde en belleza, milagros, movimientos, manifestaciones. Todo debe ser probado contra la palabra, no contra la maravilla. Por cada mensajero verdadero existe un reflejo falso. Por cada trompeta del cielo hay un eco forjado en ilusión. Apocalipsis 12:7-9 describe la guerra que está ocurriendo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Si Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra, ¿dónde crees que están operando ahora? No en un infierno subterráneo de caricatura, aquí, entre nosotros, en el aire, en las dimensiones que apenas percibimos. Efesios 6:12 lo confirma. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla no es física, es dimensional y ahora se está volviendo visible. Entonces pregúntate, cuando la luz descienda nuevamente, ¿reconocerás su origen? ¿Seguirás el brillo o seguirás la verdad? Porque más allá de estos resplandores engañosos, algo más está despertando. No sobre las nubes, sino debajo de la tierra. Y lo que los científicos acaban de descubrir podría demostrar que la guerra entre luz y oscuridad ya ha comenzado hace milenios. Y sus rastros emergen ahora. La historia de América siempre se ha escrito con tinta y con fuego. Cada generación recibe la misma advertencia. Sin embargo, pocos recuerdan el mensaje. Cada tragedia ha resonado con un solo ruego desde el cielo: regresen a mí. Pero mientras más fuertes se vuelven los desastres, más silencioso crece el arrepentimiento. Somos una nación ahogándose, no en agua, sino en distracción. Las pantallas han sustituido las escrituras.
La verdad se ha vuelto preferencia personal. La adoración se transformó en espectáculo. Las iglesias intercambian convicción por conveniencia. Los púlpitos callan mientras los escenarios brillan más fuerte. El peligro ya no es la destrucción, es la distracción. América desplaza la pantalla mientras el cielo llama. 2 Crónicas 7:14 declara una promesa pero también una condición. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es una promesa, pero también un SI condicional. La sanidad nunca vendrá desde políticas ni programas, sino desde arrepentimiento y unidad delante de Dios. Sin embargo, ¿cuántos todavía creen eso? ¿Cuántos aún se inclinan ante Él en lugar de inclinarse ante ideología, influencia o comodidad? Las grietas que vemos en nuestra nación no son políticas, son líneas de falla espirituales, familias divididas, iglesias fracturadas, verdad diluida. El mismo espíritu que dispersó Babel ahora susurra por las calles estadounidenses, sus pasillos gubernamentales, sus santuarios. Los programas han reemplazado la oración, la estrategia ha reemplazado al espíritu, las luces del escenario han reemplazado el fuego sagrado. Las señales de advertencia están por todas partes, desastres se intensifican, la moralidad se erosiona. Y sin embargo, la nación se entretiene hasta la apatía. Un pueblo antes marcado por valentía, ahora tiembla ante la conveniencia. Una iglesia antes ardiente, ahora parpadea con compromiso. Presumimos de progreso mientras nos morimos de hambre por presencia divina. Aún así, la misericordia no se ha retirado. Bajo el temblor, un latido permanece, débil pero divino. Dios no ha abandonado a América, pero la está llamando a elegir. Las tormentas, las inundaciones, las señales en el cielo no son aleatorias, son invitaciones. Cada crisis es una oportunidad para arrepentirse antes de que se cierre la cortina de gracia. Deuteronomio 30:19 resuena: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida. El corazón de América late bajo juicio y gracia simultáneamente. La pregunta no es si Dios todavía habla, sino si la nación todavía escucha. Porque cuando el placer reemplaza la oración y el confort reemplaza la convicción, la caída no está lejos. Pero si incluso un remanente se levanta, humilde, arrepentido, desesperado por su presencia, entonces la luz todavía puede romper la oscuridad. Joel 2:12-13 ofrece el camino. Por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. El tiempo de demora terminó. El reloj de misericordia hace tic-tac fuerte. Y mientras los sellos de Apocalipsis continúan abriéndose, el cielo observa cómo América responde. Escoge hoy a quién servirás. Desde la tormenta Melissa hasta la grieta celestial, desde los huesos de gigantes bajo tierra hasta las luces falsas en el firmamento, desde el colapso económico hasta la decadencia espiritual. El patrón ya no está oculto. Las señales están convergiendo como ríos, desembocando en un solo océano profético. Cada sacudida, cada trompeta, cada descubrimiento forma parte de un único ritmo divino, profecía desplegándose en tiempo perfecto. Estos no son eventos aleatorios, son resonancia, cielo, tierra y océano moviéndose en armonía perfecta, como una sinfonía dirigida por manos invisibles. Los incendios forestales rugen como el aliento del juicio. Los océanos se elevan como si recordaran el diluvio de Noé.
Los cielos se parten con luces que la ciencia no puede nombrar, y debajo de todo, el suelo tiembla, como si la creación misma estuviera despertando de su largo silencio. Romanos 8:22 lo declaró hace 2 milenios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación no está muriendo, está dando a luz. Cada gemido, cada terremoto, cada tormenta es una contracción antes del nacimiento de una nueva era. Desde los cielos rojos de California hasta el monte del templo temblando en Jerusalén, el mensaje es consistente. La profecía está convergiendo. Los cielos hablan, la tierra responde, los mares rugen, y la humanidad permanece en el centro de todo, parpadeando ante el resplandor de revelación divina mientras todavía pregunta si es real. Pero para quienes vigilan, el patrón es innegable. Una coreografía profética escrita hace milenios, ahora interpretándose en tiempo real. La primera trompeta de Apocalipsis quizás aún no haya sonado, pero la orquesta está afinando. Cada temblor es una nota musical, cada destello de relámpago, un golpe de tambor. El mundo está vibrando con la frecuencia de gloria venidera y juicio inminente. Estamos viviendo en el preludio del regreso del Rey. Los escépticos lo llaman coincidencia, los científicos lo llaman clima. Pero los profetas vieron esto hace eones. Cuando la creación gime, la redención se acerca. Isaías 26:9 confirma: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. El mismo viento que derriba torres también transporta susurros de avivamiento. La misma inundación que destruye ciudades puede lavar corazones limpios. La convergencia no es caos, es coreografía celestial. El cielo está dirigiendo, la tierra es el instrumento, y nosotros somos la audiencia elegida para presenciar el ensayo final. Así que nos encontramos entre advertencia y asombro, entre juicio y misericordia. El punto quieto antes de que suene la trompeta. Los cielos se están alineando, las señales se sincronizan. La voz que una vez tronó en el Sinaí ahora resuena a través de naciones enteras. Esto no es el fin, es el ensayo final antes de que el Rey suba al escenario de la historia una vez más. La pregunta ya no es si la profecía es real, sino ¿cuánto falta para que se cumpla completamente? Desde tormenta hasta grieta, desde inundación hasta fuego, cada elemento se une a la misma melodía divina. La creación no se está rompiendo, se está inclinando, el telón se levanta, la orquesta está lista, el Rey viene. Prepara tu corazón, porque la convergencia ha comenzado. Da like, comenta y suscríbete, no por números, sino por almas. 40 días después de su resurrección, el Salvador reunió a sus apóstoles en el Monte de los Olivos. Las heridas en sus manos y pies aún daban testimonio silencioso del precio pagado por la redención. El aire primaveral estaba cargado de conciencia. Algo sagrado estaba a punto de ocurrir. Había completado su misión mortal. Había quebrado las cadenas de la muerte, enseñado las leyes del reino y organizado su iglesia sobre la tierra. Ahora debía regresar al Padre hasta el momento señalado para su retorno en gloria. Después de bendecir a sus discípulos y dar instrucciones finales, fue elevado, y una nube lo recibió fuera de su vista. Los apóstoles permanecieron de pie, rostros alzados hacia el cielo, esforzándose por ver a través del resplandor de luz que lo rodeaba. 2 mensajeros vestidos de blanco aparecieron junto a ellos y dijeron: «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Hechos 1:11. Esa promesa, simple pero inconmensurable, se convirtió en el latido de la esperanza cristiana. Desde ese día, creyentes de cada generación
han mirado hacia el cielo oriental y esperado el retorno del Hijo del Hombre. ¿Qué hará el Salvador cuando regrese? Las Escrituras describen 5 obras monumentales que Jesucristo cumplirá en su segunda venida. Cada una revela tanto su justicia como su misericordia. Juntas completan el plan trazado antes de que el mundo fuera formado. Cuando el Señor aparezca nuevamente, no vendrá como el gentil Galileo, sino como el Rey glorificado del cielo y la tierra. La luz de su presencia consumirá la corrupción. Los malvados serán destruidos, todo lo corrupto será quemado, y la tierra será purificada por fuego. Doctrina y Convenios 101, 24, 25 declara: y toda corrupción será consumida, porque cuando venga se sentará como fuego refinador. La purificación no será venganza, sino renovación, como purgar enfermedad de un cuerpo vivo para que la vida florezca nuevamente. Montañas se derretirán, océanos se realinearán, y el planeta mismo será santificado para recibir el reino milenial. Malaquías 4:1 profetizó: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. No es crueldad, es limpieza absoluta para un nuevo comienzo. La segunda venida inaugura el juicio. Mateo 25, 31, 32 describe: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Los justos serán separados de los malvados, como un pastor divide las ovejas de las cabras. Juan el Revelador vio tronos establecidos en el cielo y juicio dado a quienes guardaron fe hasta la muerte. Reinarán con Cristo 1000 años. Aquellos que lo rechazaron permanecerán en oscuridad hasta que terminen esos 1000 años. Apocalipsis 24:5 confirma: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Cada pensamiento secreto será revelado, cada injusticia pesada en balanza divina. Por primera vez desde el Edén, juicio perfecto gobernará la tierra. Este juicio abre paso al milenio, 1000 años de paz bajo el reinado directo del Salvador. Los justos, vivos y resucitados serán arrebatados para encontrarlo en las nubes. Doctrina y Convenios 88-96 declara: y los santos que estén en la tierra serán arrebatados para encontrarlo. Las cadenas de Satanás serán rotas, la guerra cesará. Conocimiento y amor inundarán la tierra como las aguas cubren el mar. Isaías 11:9 lo profetizó: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Durante esos años, el velo entre cielo y tierra se adelgazará. Familias serán selladas a través de cada generación, y la humanidad comenzará a ver la red eterna que une toda la creación en Cristo. El presidente Brigham Young previó esa era santa. En el milenio, los santos de Dios tendrán el privilegio de construir sus templos y oficiar por sus muertos hasta que la cadena del sacerdocio sea perfecta hasta Adán y Eva. El retorno del Señor también señala la culminación de la primera resurrección. Cuando se levantó de la tumba, sepulcros se abrieron en Jerusalén y almas justas aparecieron a muchos. Mateo 27, 52, 53 registra: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ese fue el comienzo. En su venida, todos quienes hayan ganado gloria celestial y posteriormente gloria terrestre, se levantarán glorificados e inmortales para encontrarlo.
descenderán con él para reinar sobre la tierra purificada. Los malvados, sin embargo, permanecerán en el polvo hasta la última resurrección, cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo. Doctrina y Convenios 76, 32, 33 explica: y esta es la gloria de los celestiales, levantarán en la primera resurrección. La resurrección es el testimonio definitivo de que la muerte es temporal y la identidad eterna. Cada alma reclamará su cuerpo. Cada vida permanecerá responsable ante su Hacedor. Finalmente el Hijo de Dios tomará su trono legítimo. No vendrá como el hijo carpintero de Nazaret, sino como Señor de señores y Rey de reyes. Apocalipsis 17:14 proclama: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Los cielos se enrollarán como pergamino, trompetas sonarán, ejércitos angelicales proclamarán su nombre en cada idioma. Cuando vino la primera vez, trajo misericordia. Cuando regrese, traerá justicia unida a misericordia perfeccionada. Apocalipsis 11:15 declara: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cada gobierno, cada corona, cada título cederá ante su autoridad. Habrá un solo gobernante y una sola ley, la ley de paz. El profeta Isaías previó este triunfo. Se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías 9:6. Aquellos que una vez lo traspasaron lo contemplarán. Aquellos que lo amaron lo abrazarán. Cada oído lo escuchará y cada rodilla se doblará. Los discípulos una vez preguntaron: ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Mateo 24:3. La respuesta del Salvador fue específica, pero misericordiosamente resguardada. Nadie conoce el día ni la hora exactos, ni siquiera los ángeles. Mateo 24:36 declara: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Sin embargo, proporcionó patrones, un calendario profético medido no por fechas, sino por condiciones del corazón humano. Comparó su venida con el retoño de la higuera. Cuando sus ramas se vuelven tiernas y brotan hojas, sabemos que el verano está cerca. De igual manera, cuando las señales espirituales y físicas se desplieguen juntas, guerras, terremotos, corazones desfalleciendo de miedo, verdad ridiculizada, amor enfriándose, sabremos que su venida está cerca, a las puertas mismas. Marcos 13, 28, 29 instruye: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. El Señor enumeró muchas señales. El Evangelio será predicado en todas las naciones. Los judíos serán reunidos en Jerusalén. Falsos profetas surgirán realizando prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. El sol se oscurecerá, la luna se tornará en sangre y estrellas caerán del cielo. Sin embargo, después de describir todo, ofreció esta advertencia. Mateo 24, 42, 44. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El propósito de la profecía no es predicción, sino preparación. Los fieles no necesitan temer el día desconocido, viven como si fuera mañana. La tormenta invernal ya ha comenzado a través de Texas y Luisiana. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? En días recientes, Estados Unidos ha presenciado una serie de fenómenos extraños y sin precedentes que han dejado a ciudadanos desconcertados y buscando respuestas. Desde nevadas intensas cubriendo estados como Texas y Florida, hasta sonidos misteriosos en el cielo, muchos preguntan si estos eventos señalan algo mayor. ¿Podrían ser señales de juicio divino? ¿Están anunciando la segunda venida de Jesucristo?
Acompáñanos mientras profundizamos en estas ocurrencias extraordinarias y descubrimos su potencial significado bíblico. ¿Alguna vez te has preguntado si ciudades antiguas como Tartessos o la legendaria Úbar realmente existieron? Hoy te voy a mostrar algo que puede cambiar tu forma de ver la historia. Estoy aquí, en medio de unas excavaciones que han dejado sin palabras a los arqueólogos. Este lugar estuvo enterrado durante siglos. Nadie creía que pudiera encontrarse algo así. Pero lo que se descubrió aquí es real. Y es más increíble de lo que imaginas. Imagínate por un momento, un sitio que muchos consideraron durante siglos como pura fantasía, una invención literaria sin base real. Un lugar donde supuestamente ocurrió uno de los eventos más extraordinarios jamás registrados en la historia de la humanidad. Los críticos lo llamaron mito. Los historiadores lo tacharon de leyenda. Los arqueólogos dijeron que era imposible de encontrar. Todos estaban equivocados. Durante casi 2 milenios, una narrativa específica ha intrigado a investigadores, teólogos y arqueólogos por igual. Se trata de un relato aparentemente sencillo, pero cargado de elementos tan extraordinarios que la mayoría lo consideraba imposible de verificar históricamente. La historia habla de un hombre que había sufrido una condición debilitante durante 38 largos años. Día tras día, año tras año, esperaba junto a una piscina específica en la antigua Jerusalén. Según las descripciones, esta no era una piscina común. Sus aguas se agitaban misteriosamente y se creía que quien lograra sumergirse primero después de este fenómeno obtendría una curación milagrosa. Pero aquí viene lo fascinante. Los manuscritos más antiguos de este relato omiten cualquier explicación sobrenatural sobre el movimiento del agua. Simplemente mencionan que las aguas se agitaban sin especificar la causa. Esto planteó durante siglos una pregunta inquietante: ¿qué provocaba realmente este movimiento acuático? La respuesta a esta interrogante no solo revolucionaría nuestra comprensión de la ingeniería hidráulica antigua, sino que también validaría de manera contundente uno de los relatos más controvertidos de la literatura histórica. Imagina la frustración de los investigadores durante décadas. Tenían una descripción detallada de un lugar específico, una piscina con 5 pórticos, situada en Jerusalén, frecuentada por multitudes de personas que buscaban sanación. El problema era que ningún registro histórico fuera de este texto específico mencionaba semejante estructura. Los escépticos tenían argumentos aparentemente sólidos. ¿Cómo podía existir una instalación tan significativa sin dejar rastro en los anales de historiadores contemporáneos? ¿Por qué ningún otro documento de la época hacía referencia a este lugar supuestamente tan concurrido? Algunos teóricos propusieron que toda la narrativa era simbólica. Argumentaban que los 5 pórticos representaban conceptos abstractos, no arquitectura real. Para ellos, todo el relato era una alegoría diseñada para transmitir enseñanzas espirituales, no hechos históricos. Esta teoría ganó tanto peso en círculos académicos que durante décadas se consideró prácticamente un hecho establecido. El lugar simplemente no había existido jamás. Pero la arqueología tenía otros planes. A mediados del siglo XX, un equipo de arqueólogos decidió realizar excavaciones sistemáticas en una zona específica de Jerusalén. Lo que descubrieron literalmente los dejó boquiabiertos y cambió para siempre nuestra comprensión de la precisión histórica de textos antiguos. Emergiendo lentamente de entre siglos de sedimento y escombro, comenzó a aparecer una estructura monumental. No era simplemente una piscina. Era un complejo arquitectónico sofisticado que coincidía punto por punto con las descripciones que los escépticos habían desechado como ficción. Las dimensiones eran asombrosas.
Cada una de las dos piscinas principales tenía el tamaño de medio campo de fútbol americano. Juntas, abarcaban un área comparable a una cancha de fútbol completa. Era una instalación de proporciones verdaderamente monumentales, diseñada para acomodar multitudes masivas. Pero lo más impactante no eran las dimensiones, sino los detalles arquitectónicos. Ahí estaban, exactamente como habían sido descritos hace 2000 años. Los 5 pórticos, no 4, no 6, no... exactamente 5, tal como especificaba el texto que durante tanto tiempo había sido cuestionado. Conforme las excavaciones progresaban, los arqueólogos fueron descubriendo un sistema de ingeniería hidráulica tan sofisticado que rivalizaba con construcciones modernas. El complejo no era simplemente 2 piscinas lado a lado, era un sistema integrado, diseñado con una funcionalidad específica y brillante. La piscina norte estaba ingeniosamente conectada a sistemas de recolección de agua de lluvia y escorrentía natural. Esto garantizaba un suministro constante de agua fresca y limpia, un elemento crucial para su función ritual específica. La piscina sur, por el contrario, tendía a mantener agua más estancada, pero aquí viene la genialidad del diseño. Los ingenieros antiguos habían tallado un canal en la pared central que separaba ambas piscinas. Este canal podía abrirse y cerrarse mediante un sistema de compuertas. Cuando se abría este canal, el agua fresca de la piscina norte se precipitaba dramáticamente hacia la piscina sur, creando un fenómeno de agitación y burbujeo que debía resultar verdaderamente espectacular para los observadores. Este descubrimiento revolucionó completamente nuestra comprensión del misterioso movimiento de las aguas. No era sobrenatural, pero tampoco era menos impresionante. Era ingeniería pura, diseñada con un propósito específico que iba mucho más allá de la simple funcionalidad. Para entender la verdadera importancia de este descubrimiento, necesitamos sumergirnos en el contexto cultural y religioso de la Jerusalén antigua. La ciudad no era simplemente un centro urbano, era el epicentro espiritual de una civilización entera. Durante las festividades religiosas principales, Jerusalén se transformaba. Peregrinos de todas partes del mundo conocido convergían hacia la ciudad santa, multiplicando su población normal por factores increíbles. Estas multitudes no llegaban como turistas modernos, venían con propósitos rituales específicos que requerían preparación ceremonial meticulosa. Antes de poder acceder a las áreas más sagradas del templo, todos los peregrinos debían someterse a un proceso de purificación ritual llamado mikvah. Este no era un simple baño. Era un sacramento que requería inmersión completa en agua viva, es decir, agua que fluyera naturalmente de manantiales, lluvia o corrientes. El complejo de Betesda estaba estratégicamente ubicado para servir exactamente esta necesidad. Su capacidad masiva podía acomodar a miles de peregrinos simultáneamente, y su sistema de agua corriente cumplía perfectamente los requisitos rituales más estrictos. Con este contexto en mente, podemos ahora visualizar la escena tal como debió desarrollarse hace 2 milenios. Imagina las escalinatas de piedra llenas de personas, peregrinos, preparándose para los rituales, pero también multitudes de enfermos y afligidos que esperaban algo más que purificación ceremonial. Entre estas multitudes se encontraba un hombre cuya historia personal era un testimonio viviente de resistencia humana. Durante 38 años había luchado con una condición que limitaba severamente su movilidad. Día tras día había venido a este lugar esperando que cuando las aguas se agitaran, alguien lo ayudara a entrar primero y experimentar la curación que tanto anhelaba. Imagina la desesperanza acumulada después de décadas de espera infructuosa. Imagina la mezcla de esperanza y resignación
que debía llenar su corazón cada vez que veía aproximarse las horas en que el agua comenzaría a moverse. En este escenario de necesidad humana masiva, de esperanza mezclada con desesperación, aparece un personaje que transformaría no solo la vida de este hombre, sino el curso completo de la historia humana. En medio de toda esta multitud de necesidad, este personaje extraordinario se acercó directamente al hombre que había esperado durante casi 4 décadas. No se dirigió a las autoridades religiosas, no buscó a los más prominentes entre los peregrinos. Fue directamente hacia quien más tiempo había sufrido. La pregunta que le hizo era aparentemente simple, pero profundamente reveladora. ¿Quieres ser sanado? A primera vista podría parecer una pregunta obvia. ¿Por qué alguien que había esperado 38 años junto a una piscina de curación no querría ser sanado? Pero la pregunta tocaba algo mucho más profundo que el deseo superficial. La respuesta del hombre fue igualmente reveladora. No dijo sí directamente. En su lugar, explicó su situación. No tenía a nadie que lo ayudara a entrar al agua cuando se agitaba. Otros siempre llegaban primero. Su respuesta revelaba décadas de frustración, pero también una dependencia total en circunstancias externas para su solución. Lo que siguió desafió completamente todo el sistema establecido de expectativas y procedimientos. En lugar de ayudar al hombre a entrar al agua cuando se agitara, en lugar de organizar algún sistema para que llegara primero, en lugar de seguir cualquiera de los protocolos esperados, este personaje extraordinario pronunció 3 comandos directos que resonaron con autoridad absoluta. Levántate, toma tu lecho y anda. La simplicidad de estas palabras contrastaba dramáticamente con la complejidad del sistema que rodeaba la piscina. No hubo ritual, no hubo agua, no hubo espera. Solo palabras pronunciadas con una autoridad que trascendía toda lógica humana. Y lo imposible sucedió. Después de 38 años de parálisis, el hombre no solo se levantó, recogió la camilla en la que había yacido durante décadas y comenzó a caminar. La transformación fue instantánea y completa. Este evento no solo sanó a un hombre, reveló algo fundamental sobre la naturaleza del poder verdadero. Mientras multitudes dependían de sistemas, rituales y circunstancias, aquí estaba alguien que podía bypassear completamente todas estas dependencias con la autoridad pura de su palabra. Pero la historia no terminó con la celebración que esperaríamos. El milagro había ocurrido en un día específico de la semana, el sábado. Este detalle, que podría parecer insignificante para nosotros, desató una controversia inmediata y reveló algo profundo sobre las prioridades humanas. Los líderes religiosos, al ver al hombre caminando y cargando su lecho, no se enfocaron en el milagro obvio que tenían frente a sus ojos. Un hombre que había sido inválido durante casi 4 décadas estaba caminando. En lugar de maravillarse ante esta transformación extraordinaria, se enfocaron en una violación técnica de sus interpretaciones del sábado. Según sus tradiciones, cargar cualquier objeto durante el sábado constituía trabajo, y el trabajo estaba prohibido. El hecho de que el hombre hubiera sido milagrosamente capacitado para cargar su lecho después de 38 años de incapacidad era irrelevante para ellos. Solo veían la violación de una regla. Esta reacción reveló una tragedia profunda en el corazón humano. La tendencia a valorar la tradición por encima de la transformación, las reglas por encima de la restauración. La elección de realizar este milagro específicamente en sábado no fue accidental ni provocativa sin propósito. Era una declaración teológica profunda sobre la naturaleza verdadera de este día sagrado. Y si quiere conocer más detalles y explicaciones únicas sobre las profecías bíblicas y los acontecimientos revelados, sepa que puede profundizar aún más.
Solo mire debajo de este video, busque el botón Hacerse miembro y pulse. Así recibirá contenidos exclusivos, preparados para quienes desean entender las verdades ocultas. El sábado había sido diseñado originalmente como un día de descanso, renovación y comunión con lo divino. Era un regalo para la humanidad, un respiro semanal de las cargas de la existencia, una oportunidad de recordar propósitos más elevados. Sin embargo, durante siglos de interpretación religiosa, el sábado había sido gradualmente transformado de un regalo en una carga. En lugar de ser un día de libertad, se había convertido en un día de restricciones innumerables. En lugar de renovación, ofrecía ansiedad sobre el cumplimiento correcto de reglas complejas. Al sanar en sábado, este personaje extraordinario estaba restaurando el propósito original del día. El sábado era para la vida, la restauración y la renovación. ¿Qué podía ser más apropiado para el sábado que devolver la vida completa a alguien que había vivido décadas de limitación? Más allá de los detalles históricos y arqueológicos, esta narrativa presenta una lección profundamente universal sobre la condición humana. Cada uno de nosotros, de alguna manera, hemos esperado junto a nuestra propia piscina, anhelando cambio, sanación o liberación. A menudo, como el hombre de la historia, ponemos nuestra esperanza en circunstancias externas. Creemos que si tan solo las condiciones fueran diferentes, si alguien más nos ayudara, si el momento fuera perfecto, entonces experimentaríamos la transformación que buscamos. Pero esta narrativa sugiere una alternativa radical. Sugiere que el poder verdadero para la transformación no reside en circunstancias externas, sino en una fuente que puede bypassear completamente todas nuestras limitaciones percibidas. La pregunta que se le hizo al hombre, ¿quieres ser sanado?, se nos hace a cada uno de nosotros y requiere más que un deseo superficial de cambio. Requiere la disposición de soltar nuestras excusas, nuestras dependencias en sistemas externos y nuestras explicaciones de por qué la transformación no es posible. Volvamos ahora al descubrimiento arqueológico que validó esta narrativa extraordinaria. Después de décadas de excavación, los arqueólogos no solo han desenterrado las piscinas exactas descritas en el relato Ancient, han encontrado los escalones específicos donde el hombre pudo haberse sentado, el canal que creaba la agitación del agua y las plataformas donde multitudes de peregrinos esperaban. Pero más impresionante aún, han encontrado evidencia de modificaciones posteriores al complejo. Inscripciones posteriores sugieren que el sitio continuó siendo considerado sagrado durante siglos, con generaciones de peregrinos visitando específicamente el lugar donde ocurrió el milagro. La precisión arqueológica es asombrosa. Las dimensiones coinciden, la arquitectura corresponde exactamente, los detalles hidráulicos funcionan tal como fueron descritos. Incluso los materiales de construcción son consistentes con el período histórico correcto. Para los escépticos que durante siglos insistieron en que el relato era ficción, las piedras mismas ahora dan testimonio de su precisión histórica. Lo que una vez fue considerado imposible de verificar, ahora está literalmente grabado en piedra para que cualquiera pueda verlo. Este descubrimiento representa más que la validación de un relato específico. Representa un cambio fundamental en cómo debemos abordar textos históricos antiguos que hemos descartado prematuramente como ficción. La precisión detallada de la descripción de Bethesda sugiere que el autor del relato tenía conocimiento directo y preciso del lugar. No estaba inventando detalles arquitectónicos, estaba describiendo algo que conocía íntimamente. Si los detalles físicos del relato son tan precisos, ¿qué implica esto sobre la precisión del evento que supuestamente ocurrió allí? Si el escenario es históricamente verificable, ¿no merece al menos consideración seria el evento
que se desarrolló en ese escenario. Para los investigadores objetivos, este descubrimiento ha forzado una reevaluación completa de suposiciones previamente consideradas, establecidas. Ya no es posible descartar casualmente el relato como ficción cuando su precisión arqueológica es tan meticulosa. El descubrimiento de Bethesda ha tenido un impacto profundo en círculos académicos que durante décadas habían operado bajo la suposición de que muchos relatos bíblicos eran construcciones literarias posteriores sin base histórica real. Arqueólogos que comenzaron sus excavaciones como ejercicios académicos rutinarios se encontraron confrontando evidencia que desafiaba sus propias suposiciones. Algunos han admitido públicamente que el descubrimiento los forzó a reconsiderar la credibilidad histórica de textos que previamente habían considerado míticos. El impacto va más allá de círculos académicos. Para millones de personas alrededor del mundo, este descubrimiento representa validación de la confiabilidad de textos que consideran sagrados. Para ellos, Bethesda no es simplemente una curiosidad arqueológica, es confirmación de que su fe tiene fundamentos históricos sólidos. Pero quizás el impacto más significativo es sobre aquellos que se encuentran en el medio. Personas que ni rechazan ni abrazan completamente las afirmaciones extraordinarias de textos antiguos, pero que permanecen genuinamente abiertas a la evidencia donde quiera que los lleve. Uno de los aspectos más fascinantes del relato es cómo el protagonista bypaseó completamente el sistema de agua que había atraído a multitudes durante generaciones. Mientras otros esperaban que las aguas se agitaran, él ofreció algo que llamó agua viva, una fuente de renovación que no dependía de circunstancias externas. Esta oferta de agua viva representa un concepto revolucionario. Mientras las aguas de Bethesda se agitaban ocasionalmente y podían beneficiar a una persona a la vez, el agua viva era presentada como una fuente constante, disponible para cualquiera que la aceptara. La metáfora es poderosa. Mientras los sistemas humanos son limitados, intermitentes y competitivos, esta alternativa era presentada como ilimitada, constante y accesible universalmente. Para aquellos que habían pasado décadas dependiendo de sistemas externos para su bienestar, la oferta debió parecer demasiado buena para ser verdad. Y sin embargo, la evidencia inmediata de su poder estaba caminando ante sus ojos. Uno de los aspectos más impresionantes del milagro fue su naturaleza instantánea y completa. No hubo proceso gradual de recuperación, no hubo terapia física, no hubo periodo de adaptación. La transformación fue inmediata y total. Esto desafía nuestras expectativas modernas sobre cómo ocurre el cambio. Estamos acostumbrados a procesos graduales, terapias progresivas y mejorías incrementales. La idea de transformación instantánea parece contraria a todo lo que sabemos sobre la naturaleza. Y sin embargo, aquí tenemos un relato, ahora respaldado por evidencia arqueológica sólida, de exactamente ese tipo de transformación instantánea. Un hombre que había sido inválido durante 38 años no solo se levantó, inmediatamente tuvo la fuerza para cargar su lecho y caminar normalmente. Esta inmediatez sugiere un tipo de poder que opera en niveles fundamentales de la realidad, un poder que puede reescribir las limitaciones físicas instantáneamente.